Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 53. Please open your Bibles to the book of Isaiah in chapter 53. En esta mañana yo quiero predicar bajo el tema el propósito de la cruz. This morning I want to preach about the purpose of the cross. La cruz tenía un propósito. The cross had a purpose. Y el profeta Isaías en el capítulo 53 And the prophet Isaiah in chapter 53 nos deja ver claramente el propósito de esta cruz. El capítulo 53 nos deja ver claramente el propósito de la cruz. Nosotros sabemos que la cruz we know that the cross es sinónimo de vergüenza. is a synonym of shame. La cruz The cross es sinónimo is synonymous, de vergüenza. synonymous of shame. Los únicos que eran muertos en una cruz The only people that died on a cross eran criminales. were criminals. Por eso la escritura dice That's why the scripture says que cuando Jesús estaba en la cruz, when Jesus was on the cross, Él llevó nuestra vergüenza. he took our shame, Porque la cruz because the cross era un sinónimo de vergüenza. was a synonym of shame. Era un sinónimo de burla. It was the same of ridicule. Era la manera que un criminal era ridiculizado de cierta manera. It was the way that criminals were ridiculed. Y el profeta Isaías nos hace ver a nosotros And the prophet Isaiah lets us see el propósito de esa cruz. the purpose of that cross. Isaías capítulo 53, lo voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Isaiah chapter 53, verse 1 through 12. Y dice de la siguiente manera: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El profeta Isaías, The prophet Isaiah, aquí en este capítulo, here in this chapter, nos deja ver el propósito de la cruz. lets us see the purpose of the cross.
A través de 3 años throughout 3 years en su ministerio terrenal, in his ministry here on earth, nosotros vimos muchos milagros que hace Jesús. we've seen many miracles that Jesus Nos made. vemos cómo sanó a los We enfermos, saw he healed the sick, cómo dio vista a los ciegos, he gave sight to the blind, cómo levantó a los paralíticos y resucitó a los muertos. he raised the paralyzed and the dead. Y nosotros vemos a través del ministerio de Jesús And we see throughout the ministry of Jesus muchas cosas buenas que Él hace. many good things that he does. Pero el profeta Isaías nos dice a nosotros But the prophet Isaiah tells us que a través de su muerte en la cruz, that through his death on the cross, Él consiguió muchos más beneficios para la humanidad, he brought much more benefits to humanity. los cuales si nosotros hoy ponemos nuestra fe en Él, And today we put our faith in those podemos benefits. disfrutar de esos beneficios. We could embrace all those benefits. Hay beneficios en la cruz del Calvario There's benefits from the cross of para todo Calvary aquel que puede poner su fe en Él. for all those that could put their faith in them. Nosotros vemos lo que dice Mateo, por ejemplo. We can see what Matthew says, for example. Mateo en el capítulo 8 dice lo siguiente. Matthew in chapter 8 says the following: Dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, For that to be completed what Isaiah said, cuando él dijo, when he said, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. he took our sicknesses, our pain. El apóstol Pedro también dice lo siguiente, The apostle Peter also says quien llevó en él mismo nuestros pecados that he took our sins sobre el madero, over en la cruz, in the cross, para que nosotros estando muertos so that we would be dead, podamos vivir a la justicia. we could live in justice. Y por su herida fuimos nosotros sanos. And through his wounds we were healed. Hoy Today, nosotros celebramos we celebrate que Jesús no está muerto, that Jesus isn't dead, pero que Él vive. but that he lives. Y por cuanto Él vive, And while he lives, nosotros también vivimos. we also live. Oh, no, yo no le veo a usted esa felicidad. I don't see that happiness. ¿Cuántos están contentos porque Jesús vive? How many are happy that Jesus lives? Eso no convence a nadie. ¿Cuántos están contentos porque Jesús vive? How many are happy that Jesus lives? Más o menos, más o menos. Yo creo I believe que si hay algo en lo cual nosotros podemos gloriarnos de cierta manera, there's something that we should give glory to, es que Jesús vive. is that Jesus lives. Nosotros podemos ir a la tumba de cualquier gente famosa We could go to any famous person's grave, y en la tumba de ese famoso and that tombstone of that famous va a person decir lo siguiente: will say the following: aquí yacen los restos de fulano de tal. Here lies somebody. Pero si usted va a la tumba de Jesús, But if you go to Jesus' tomb, usted va a encontrar la escritura que dice: you'll see a scripture that ¿por says, qué buscáis entre los muertos al que vive? why are you looking through the dead, those that are alive? Aleluya, porque Él vive. Because he lives. 800 años antes, 800 years earlier, Isaías escribió lo siguiente: Isaiah wrote the following: que a través de la crucifixión that through the crucifixion, íbamos a ver nosotros el propósito de Dios. we will see the purpose of God. Y en esta mañana And this morning, yo quiero hablar por lo menos de 4 beneficios que tiene la cruz del Calvario. I want to read about 4 benefits about the cross on Calvary. 4 propósitos de la cruz. The 4 purposes of the cross. Número 1, Number 1, el primer propósito the first purpose fue traer sanidad. was to bring healing. Dice la palabra del Señor The Bible says que cuando Jesús estaba en la cruz, that while Jesus was on the cross, Él cargó mucho más que nuestros pecados. he carried much more than our sins. A través de su sufrimiento y su muerte, Through his suffering and death, la paga del pecado fue sobre Él, fue puesta en Él. the price of sin was put on him. Cristo no tenía que sufrir lo que sufrió, Jesus didn't have to suffer what he suffered, pero Él lo hizo para expiar todos nuestros pecados. but he did it to experience all our sins. Y a través del capítulo que leímos nosotros de And Isaías, through the chapter we just read in Isaiah, nosotros podemos ver el sufrimiento de Jesús. we could see the suffering of Y Jesus. dice que Él sufrió
And the Bible says that he suffered para llevar nuestros dolores y nuestras to enfermedades, carry our pains and sicknesses, para ofrecernos paz y para ofrecernos sanidad. to offer us peace and healing. Entonces el primer propósito de la cruz So the first purpose of the cross fue traer sanidad. was to bring healing. ¿Qué clase de sanidad? What class of En healing? primer lugar, sanidad física. In the first thing, physical healing. Isaías 53 claramente nos enseña Isaiah 53 clearly shows us que la sanidad del cuerpo está incluida that physical healing is included en la obra de Jesús, in the work of Jesus, en el sufrimiento. in his suffering. Las palabras hebreas que traducen dolores y enfermedades The Hebrew words that translate from pain and suffering, se refieren específicamente al dolor físico. it specifically refers to physical pain. Y eso nosotros lo podemos verificar And we could verify that en lo que escribe Mateo. in what Matthew writes. Y Mateo dice lo siguiente, And Matthew says the following, que esto se había escrito that this was written para que se cumpliera lo que había dicho el profeta to Isaías, complete what the prophet que Isaiah cuando said, Jesús estaba en la cruz, that while Jesus was on the cross, Él estaba cargando nuestra enfermedad y nuestro dolor. he was carrying our sicknesses and our pain. Por eso hoy nosotros podemos decir con seguridad That's why today we can say with security que cualquier persona que esté enfermo, that any person that's sick, hoy a través de la cruz, today by the cross, puede ser sano. they could be healed. Y hoy nuevamente And newly today, se puede cumplir la profecía que escribió Isaías, the prophecy of Isaiah can be donde completed. dice que por sus llagas fuimos nosotros sanos. It says through his wounds we will be Yo en healed. esta mañana quiero hablar y declarar la palabra. This morning I want to declare the word. Tú que estás aquí You that are here o tú que estás a través de Facebook, or that are watching through si Facebook, tú estás enfermo, si tú estás sufriendo if you por are dolor, sick or suffering from yo pain, quiero decirte que el propósito de Jesús en la cruz I want to tell you that the purpose of Jesus on the fue cross para traerte sanidad. was to bring you healing. Y en esta mañana yo hablo la palabra de Dios. And this morning I preach the word of Y God. si tú estás enfermo, And if you are sick, yo quiero decirte que en esta I mañana want to tell you that in this morning, la profecía de Isaías 53 what Isaiah said in chapter se 53 puede hacer vigente en tu vida en esta mañana. could be a factor in your Y life. yo declaro que por la sangre y el sacrificio de Jesús, And I declared by the blood of Jesus Christ tú on the eres cross, sano en esta you are mañana. healed in this morning. Tú eres sano en esta mañana. You are healed in this morning. Aleluya. No importa de qué estés tú padeciendo. Doesn't matter what you're going through. La palabra de Dios me dice que para Dios no hay nada imposible. The word of God tells me that there's nothing Y si la impossible. palabra dice que Él llevó nuestra enfermedad y nuestro dolor, And the Bible says that he took our pain and hoy suffering. 2000 años después, Today, 2,000 years later, esa palabra todavía puede hacerse realidad en nuestra vida. that word could still be a Y reality in our nosotros lives. podemos decir con seguridad And we could surely say que por su llaga that with his wounds, yo fui sano I was healed. y yo soy sano. And I am healed. Y yo puedo tener esperanza de sanidad And I could have hope for a través healing de lo que Jesús hizo en la cruz. through what Jesus has done on the cross. En segundo lugar, no solamente fue para darnos sanidad física, Secondly, he didn't only give us physical pero healing, también para darnos sanidad del alma. but also give us healing from our soul. Entonces, cuando Jesús fue muerto o puesto en la cruz del So Calvario, when Jesus died or was placed on that cross, cuando dice Isaías que Él llevó nuestros dolores sobre Él, when Isaiah said that he took our pains on no him, solamente se refiere al dolor o a la sanidad física, doesn't only refer to pain or physical healing, pero también a la sanidad del alma. also healing for our souls. Quiere decir que esto tiene un doble cumplimiento. This means that there's two things being completed here. Viene a sanarnos el cuerpo, He came to heal our body, pero viene a sanarnos también todo lo but espiritual. also came to heal our spirit. Porque hay muchas personas Because there's many people que tal vez no están enfermas en su físico o en su cuerpo, that maybe they're not physically sick, pero tienen heridas en el alma. but they have wounds in their soul. Hijos que han sido rechazados, Sons that have been rejected,
esposas o esposos que han sido abandonados o abandonadas. husbands or wives that have been abandoned. Pero Jesús en la cruz But Jesus on the cross, consiguió sanidad para el alma herida. he brought healing for the hurting soul. Jesús sintió el dolor del alma. Jesus felt the pain of the soul. Jesús sintió el dolor del despreciado. Jesus felt the pain of the rejected one. Jesús sintió el dolor del angustiado y del afligido. Jesus felt the pain of the anguish and the Y en afflicted. esta mañana yo quiero decirte And this morning I want to tell you que si tú tienes heridas en tu alma, that if you have wounds in your soul, que si tú has sido despreciado, that if you've been neglected, que si tú has sido afligido, if you've been afflicted, yo quiero decirte I want to tell que you mientras Jesús estaba en esa cruz, that when Jesus was on that cross, Él estaba comprando el beneficio de tu he sanidad. brought the benefits of your healing. Por eso el salmista escribe de esta manera: That's why the psalmist writes in this way. aunque mi padre y mi madre me dejaren, Even if my mother or my father abandoned me, con todo tú me recogerás. with everything you will pick me up. Aleluya. Porque en la cruz Because on that cross, Dios estaba proveyendo sanidad para el alma herida. God was providing healing for the hurting soul. Dios estaba trayendo sanidad para el cuerpo atormentado. God was bringing healing for the tormented body. Entonces el primer beneficio de la cruz So the first benefit of the cross es sanidad. is healing. Yo quiero que usted levante su mano I conmigo. want you to raise your hand with me. Y si usted está padeciendo de alguna enfermedad, If you're going through any sickness, yo quiero que usted diga lo siguiente: I want you to say the following. yo soy sano I'm healed por las llagas de Jesús. by the wounds. Porque mientras Jesús estaba en la cruz, Because while Jesus was on the cross, Él estaba llevando mi enfermedad. He's taking my sickness. Y hoy And today, yo soy sano I'm healed por las llagas de Jesús. through the wounds of Christ. Aleluya. Nosotros somos sanos hoy. We're healed today. El segundo beneficio The second benefit de la cruz of the cross fue para darnos libertad del pecado. was to give us freedom from sin. La causa del sacrificio The cause of the sacrifice fueron nuestros pecados. was our sin. En el versículo 6 del capítulo 53, donde leímos, In verse 6 in chapter 53 that we just read, dice que Él llevó nuestros pecados sobre de he Él. said that he carried our sins on him. Isaías fue enfático en esto. Isaiah was emphatic in what he said. Y él dice que Él sufrió He said that he suffered nuestros pecados our sins y nuestras enfermedades. and our sicknesses. ¿Por qué? Why? La Biblia dice que todos hemos pecado. Because the Bible tells us that we all have sinned. Isaías dice que todos nos descarriamos como ovejas. Isaiah said that we all scatter like sheep. Cada uno de nosotros hemos pecado. Every one of us have sinned. Nos hemos descarriado. We were scattered away. El pecado que cada uno de nosotros hemos cometido Every sin that we have committed dañó nuestras vidas hurt our lives. y nos desvió del camino. And it took us away from the path. Pero gracias a Dios por Jesucristo. But thank God for Jesus. Porque cuando Él estaba en la cruz, Because while he was on that cross, Él estaba ahí para darnos libertad del pecado. he was there to give us freedom from sin. El pecado nos apartó de Dios. Sin aparted us from God. Dice que cada uno de nosotros se apartó por su camino. It says every one of us went our own way. Tú puedes tener religión, You could have religion, pero si tú has pecado, but if you have sinned, la Biblia dice que estás apartado de Dios. the Bible says that you're not close to God. Entonces, el propósito segundo de Jesús en la cruz So the second purpose for Jesus' fue darnos cross libertad del pecado. is giving us freedom of our sin. Era imposible para nosotros poder acercarnos a Dios It was impossible for us to go close to God porque nuestro pecado no nos lo permitía. because our sin did not permit that. Por eso fue necesario que Jesús viniera That's why it was necessary for Jesus to y el come. puente que estaba roto a causa del pecado, And the bridge that was torn because of sin, a través del ministerio y el sacrificio de Jesús, through the ministry of Jesus and his Él death, pudo restablecer nuevamente las vías de comunicación hacia Dios. he could reestablish the connections with Jesus. Por eso with Juan God. escribe de la siguiente manera: That's why John writes in this way.
Hablando Jesús dice lo siguiente: Jesus speaking, he says the following: yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad I'm the truth, y yo soy la vida. and I'm life. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. And no one comes to the Father through El único not through me. camino hacia Dios se llama The only Jesucristo. way to God is Jesus. No hay otro camino. There's no other way. Tus buenas obras no te pueden acercar a Dios. Your good deeds cannot get you close to Lo God. bueno que tú haces no vale delante de Dios. The good that you do isn't worth El anything for profeta God. dice que nuestras mejores obras The prophet says that our good deeds son como un trapo sucio delante de Dios. are like a dirty cloth in front of God. ¿Por qué? Why? Porque nuestras buenas obras no nos pueden acercar a Dios. Because the good deeds don't get us close to Lo God. único que nos puede acercar a Dios The only thing that get us close to se God llama Jesucristo. is called Jesus. Porque no hay otro nombre Because there's no other name en el cual los hombres puedan ser salvos, in which man could be sino saved, solamente en el nombre de but Jesucristo. only in the name of Jesus Christ. Entonces el propósito de Jesús en la cruz So the purpose of Jesus on that cross fue para darnos libertad del pecado. was to give us liberty from sin. Él cargó en él el pecado de nosotros. He carried the sin of all of us. Dice Isaías, Isaiah says, donde nosotros acabamos de where we leer, just read, que Él cargó nuestros pecados. that he carried our sins. Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Jesus carried the sin of everybody. Aunque Él nunca hizo maldad. Even though if he never sinned. ¿Sabes qué quiere decir eso? You know what that means? Que Jesús era inocente. That Jesus was innocent. Que Él podría, Él estar en la cruz era un acto de injusticia. That him being on that cross was an act of injustice. Pero mientras Él estaba en la cruz, While he was on that cross, Él se estaba ofrendando. he was offering himself. Y lo único que pudo rescatarnos a nosotros de nuestro pecado And the only thing that could save us from our sins era lo que estaba haciendo Jesús en la cruz. is what Jesus was doing on that cross. La Biblia dice que Él nunca pecó, The Bible said that he never sinned, pero más sin embargo, but por amor, by love, en la cruz Él tomó nuestro lugar. on the cross he took our place. Él cargó nuestros pecados He carried our sins como si Él los hubiera cometido. as if he committed them. Y a través de eso, And through that, dice la Escritura, the scripture says que ahora nosotros that now somos amigos de Dios. we are friends of God. Aleluya. El apóstol Pablo dice The Apostle Paul says que en otro tiempo that in another time nosotros estábamos lejos de Dios. we were far from God. Estábamos enemistados con Dios. We didn't have any connections with God. Éramos ajenos a las promesas. We were against all his promises. Pero hoy a través de Jesucristo But now through God, hemos sido hechos cercanos. we have been made closer. Hoy tenemos paz para con Dios. We now have peace with God. Y hoy somos dueños de las promesas. And now we are owners of his promises. A través del sacrificio de Jesús en la cruz. Through the sacrifice of Jesus on that cross. Número 3. Number 3, El propósito tercero de Jesús de la cruz the third purpose of Jesus being on that cross fue darnos paz. was to give us peace. El profeta Isaías dice The prophet Isaiah said que el castigo de nuestra paz fue sobre él. that the punishment of our peace was on him. Aleluya. El tercer propósito de la cruz The third purpose of the cross fue darnos paz. was to give us peace. Nos amistó nuevamente con Dios He connected us newly again with God para que nosotros so that we pudiéramos tener paz con Dios. could have peace with him. Aleluya. El libro de Romanos en el capítulo 5 Book of Romans in chapter 5, dice la escritura scripture says, que ahora nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestra fe. now we have peace with God because of our faith. No hubiera manera de que tú y yo pudiéramos estar en paz con Dios There's no other way that we could have peace with si no God hubiera sido por el sacrificio de Jesús. if Jesus' sacrifice on the cross El wasn't done. profeta Isaías en el capítulo 1 Prophet Isaiah in chapter 1 hace un llamado makes a call, y este llamado lo hace Dios a través del profeta. and this call is made by God through the Y prophet. él dice, venid luego y estemos a cuentas. He said, come now so we could be accounted. Si tus pecados fueran negros, If your sins were black, vendrán a ser como blanca lana.
They'll come as white snow. Aleluya, ¿por qué? White wool. Why? Porque a través de eso Because through that, Jesús estaba comprando nuestra paz. Jesus was buying our peace. No hubiera manera que nosotros tuviéramos paz con Dios, There's no other way that we could have peace with God. pero a través de la cruz But through the cross, Jesús consiguió Jesus, he got que la paz de Dios fuera sobre nosotros. the peace of God to come over us. ¿Sabes? Que la falta de paz en el ser humano The lack of peace in the human heart es consecuencia del pecado. is the consequence of sin. Es imposible It's impossible que nosotros podamos tener paz for us to have peace si nosotros tenemos pecado en nuestra vida. if we have sin in our heart. Porque cuando hay pecado hay vergüenza Because when there is sin, there's shame. y no podemos tener paz para tener una relación sana con Dios. And we can't have peace to have a safe relationship. Pero el profeta Isaías dice The prophet Isaiah says que a través de la cruz that through the cross, el castigo de nuestra paz fue sobre él. the punishment of our sin was thrown on him. Por lo tanto, Jesús consiguió So Jesus got que la paz de Dios the peace of God fuera posible. was possible. Y a través de la paz de Dios, And through the peace of God, hoy nosotros podemos disfrutar. today we could Hoy, cherish. hoy Dios nos ofrece su perdón. Today God offers us Y his cuando Dios nos forgiveness. perdona, And when God forgives es us, entonces que su paz viene sobre nosotros. that's when his peace comes over us. Por eso Jesús, That's why Jesus, cuando ve turbulencia en el corazón del ser humano, when he sees turbulence in the human heart, Él dice lo siguiente: he says the following: mi paz te dejo y mi paz te doy. I live you my peace and I give you No my como la peace. da el mundo, Not like the world gives it, pero como yo la doy. but as I give Y it. la paz que da Dios And the peace that God es una gives paz que sobrepasa todo entendimiento. is a peace that goes over all understanding. Aleluya, porque la paz de Dios Because his peace es capaz de guardar la mente y el corazón. is capable of keeping the heart and mind. Cuando el hombre no tiene paz, When a man doesn't have peace, está atormentado en sus they're pensamientos. tormented in their thoughts. Su corazón está en el lugar equivocado. Their hearts are in the wrong place. Pero cuando la paz de Dios viene sobre el hombre y la mujer, When the peace of God comes, Él puede arreglar los pensamientos he could fix our thoughts. y Él puede arreglar el He corazón. could fix our heart. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, Because the peace that goes beyond all understanding says podrá guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. it could keep our minds and our hearts on Jesus. ¿Cuántos tienen paz en esta How many mañana? have peace this morning? Solamente 3 personas. Voy a preguntar nuevamente, ¿cuántos tienen paz en esta How mañana? many have peace this morning? Aleluya. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, Because Lord Jesus was on that cross. Él estaba dándonos la He was paz. giving us peace. Nos dio paz por medio de Jesús. He was giving us peace through Jesus. Y el número 4, And fourth, el cuarto propósito de la cruz the fourth purpose of the cross, y el más importante and most important, fue darnos vida eterna. was to give us eternal life. Fue darnos vida eterna. Was to give us eternal life. Aleluya. El hecho más certero The most certain act del poder de Jesús of the power of Jesus y de que realmente Él es el Hijo de Dios will show that he really was the Son of God, fue su resurrección. was his resurrection. El apóstol Pablo dice The Apostle Paul says que si Cristo no hubiera resucitado, that if Jesus had not been resurrected, nosotros fuéramos los más dignos de conmiseración. we're worthy of, Pero más sin embargo dice la Escritura but the scripture says que Jesús murió, that Jesus died, pero al tercer día but on the third day, Él se levantó. he rose. Y Él dice, por cuanto Él vive, The Bible says that while he lives, hoy nosotros podemos vivir. today we can also live. Si Cristo no hubiera resucitado, If Jesus had not been resurrected, toda su obra hubiera sido en vano. all of his work would have been in vain. Pero su resurrección His resurrection nos dio una esperanza. gave us hope, Y la esperanza es la siguiente: and hope is following. que si él pudo resucitar, That if he could be resurrected, un día también nosotros
One day us too resucitaremos will rise. y estaremos juntamente con Él. We will be together with him. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo a los tesalonicenses, That's why the Apostle Paul, when he was writing to the theologians, a los tesalonicenses, Thessalonians, cuando el apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses, the Apostle Paul is talking to the Tesalonians, Thessalonians. los tesalonicenses, y hasta en español está difícil, ¿no? Los tesalonicenses Thessalonians estaban un poco atribulados, por decirlo de esa manera, were tribulated porque ellos estaban esperando que Jesús regresara. because they were waiting for Jesus to come back. Y como Jesús no regresaba, And because Jesus didn't come back, y dice que sus familiares empezaron a morir, and it says that their families started to y die, ellos empezaron a llenar de desesperanza. and started to be filled with urgency. No tenían hope. No Oh, they tenían didn't have hope. Mas sin embargo, Pablo les habla y les dice estas palabras. But Paul tells them, and he says these words, Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. we're not like those that have no hope. Y él dice lo siguiente, porque sonará la trompeta, It says, and the trumpet will sound. y cuando suene la trompeta, And when that trumpet sounds, los muertos en Cristo resucitarán primero, the dead in Christ will be y luego risen first. nosotros los que habremos quedado And us that have stayed seremos arrebatados will be taken juntamente con ellos together with them para recibir a Jesús en las nubes, to receive Jesus in the y clouds. así estaremos para siempre con Él. We'll be forever with him. Y él dice, mientras esto ocurre, He says, while all this occurs, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. tell yourselves these words. Hoy nosotros tenemos esperanza. Today we have hope. Aleluya. Por eso hoy nosotros somos portadores de esperanza. Today we are keepers of hope. La palabra de esperanza que necesita tu familiar atribulado. The word of hope that your family La, needs. la palabra de esperanza que necesita tu compañero de trabajo. The word of hope that your partner needs and work. La palabra de esperanza que necesita el mundo. The word of hope that the world needs. La tenemos tú y yo. We have it. Y la esperanza es que Cristo resucitó de los muertos. And hope is that Jesus rose from Y the que dead. un día And one day Él regresará por aquellos que han creído en he Él. will come back for those that Y believe in un him. día estaremos para siempre con el And one day Señor. we'll forever be with him. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, Because when Jesus was on that cross, Él nos estaba dando vida he eterna. was giving us eternal life. Aleluya. Esto quiere decir This means que a través de la vida eterna que Jesús estaba comprando para nosotros en la cruz, the eternal life that Jesus was buying for us on que that si cross. nosotros morimos And if we die con nuestra esperanza puesta en Él, with our hope put on him, un día también nosotros resucitaremos one day we too will rise up. y estaremos para siempre con Él en la eternidad. We'll forever be with him for eternity. Aleluya. Tenemos esperanza. We have hope. Mientras el diablo pensó While the devil thought que había matado a Jesús, that he had finally killed Jesus, él no sabía, he didn't know. él no sabía He didn't know que en realidad that in reality Jesús estaba venciendo. Jesus was overcoming. Pablo dice cuando escribe a los colosenses, Paul says when he was writing to the Colossians, él dice, él nos dio vida he said he gave us life. cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. We were dead in our own sins. Dice, y él quitó del medio de nosotros And he took away from us el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz, and he knelt down on the cross. aquello que nos condenaba. What condemned us. Jesús lo quitó del medio, Jesus took it from us. lo clavó en la cruz. He nailed to the cross. Y dice Pablo Paul says que mientras estaba haciendo eso,
that while he was doing that, Jesús estaba exhibiendo públicamente Jesus was publicly a stating Satanás y a sus demonios, to the devil and his demons, y estaba triunfando sobre de ellos en la cruz. and he was triumphing over them on that cross. Y a través de ese acto, And through that act, Él estaba comprando nuestra libertad. he was buying our liberty. Aleluya. Hoy podemos decir con seguridad Today we could say with security que Jesús no solamente es un hombre que caminó en la tierra. that Jesus wasn't just a regular man that walked on this earth. Hoy nosotros podemos decir con seguridad Today we could surely say no solamente que Él fue parte de la historia, not only that was he part of the history, pero hoy nosotros podemos decir que Cristo vive, today we could say that Jesus lives. que hay esperanza para este mundo en decadencia, There is hope for this world. que hay esperanza para este mundo que se está perdiendo, There is hope for this world that's being lost. y la esperanza se llama Jesús. And the hope is named Jesus. Y hoy nosotros And today we podemos decir con seguridad could surely say y con nuestra frente en alto with our head tilted high que Cristo vive. that Jesus Aleluya. lives. Cristo vive. Jesus lives. Ciertamente Jesús llevó nuestros pecados sobre de Él. Surely Jesus took our sins on him. Pero cuando Dios envió a su Hijo, And when God sent his son, lo que Él estaba haciendo, what he was doing, Él estaba proveyendo para nosotros it was providing for us libertad. liberty. Hoy tú y yo somos libres Today you and I are free por medio de Jesús. because of Jesus. Termino con esto. I end with this. Jesús cuando estaba en la cruz, When Jesus was on the cross, Él estaba cumpliendo el propósito de Dios. he was completing the purpose of what God said. Y Él nos dio estas 4 cosas que ya dije. He gave us these 4 things I already said. Nos dio sanidad He gave us healing, del alma y del cuerpo. physically and spiritually. Nos dio libertad del pecado. He gave us freedom from our sin. Nos dio paz. He gave us peace. Y nos dio vida eterna. And he gave us eternal life. No hay nada que se pueda comparar a eso. There is nothing that can compare to No what hay that, nada que yo that. pueda obtener en la tierra que se pueda asemejar a eso. There's nothing that could get here on earth that could come close to that. Por eso, por eso Mateo nos dice lo siguiente. That's why Matthew says the following. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Look first the kingdom of God and his justice. No hay nada en este mundo There's nothing on this world que se pueda comparar that can compare a lo que Jesús obtuvo por nosotros en la cruz. what Jesus obtained for us on that cross. ¿Habrá alguien agradecido en esta mañana por lo que Él hizo en la cruz? There's someone that's thankful. ¿Habrá alguien en esta mañana agradecido por lo que Él hizo en la cruz? There's someone that's thankful for what he did on that Aleluya. cross. Hoy nosotros podemos caminar con libertad Today we could walk with liberty porque Jesús nos hizo libres. because Jesus made us free. Why Aleluya. Póngase de pie conmigo en esta mañana. don't you stand up with me this morning? Y yo quiero hacer una invitación. And I want to make an invitation. Quizás tú estás enfermo. Maybe you are sick. Quizás todavía estás en pecado. Maybe you are still in sin. Quizás no tienes paz Maybe you don't have peace. y no tienes la seguridad de vida eterna. You don't have the security of eternal life. Pero en esta mañana, But in this morning, todas estas cuestiones, all of these questions, si tú pones tu fe en Jesús, if you put your faith in tú Jesus, puedes encontrar respuesta a todas y a cada una de estas cosas. you can find answers for every single one of these questions. Yo no sé si en medio de nosotros hay alguien que nunca ha recibido el señorío de Jesucristo. I don't know in the midst of us if there's anybody that's never received Jesus as their Lord and Savior. Si en medio de nosotros hay alguien que en esta mañana dice, pastor, yo quiero recibir a Jesús como el Señor de mi vida. If there's somebody that says, I want to receive Jesus as my Lord and O tal Savior. vez hay alguien que nos está viendo a través de los medios electrónicos Maybe there's someone that's watching us through social media. y quizás nunca ha recibido el señorío de Jesús. And maybe you've never received Jesus as your Lord and Savior. Yo quiero hacerte esta invitación. Yo no sé si hubiera alguien aquí I'll make this invitation. If there's somebody that's here y si le gustaría recibir el regalo de Dios a través de Jesús, and they would like to receive the gift because of Jesus, levante su mano, por favor.
Raise your hand. Si usted nunca ha recibido el señorío de Jesús If you never received Jesus as your Lord and y Savior, en esta mañana le gustaría hacer de Jesús el Señor de su vida, and this morning you would like to make Jesus Lord of your life, levante su mano, por favor. just raise your hand. Aleluya. La iglesia orando, por favor. Si hubiera alguien ahí a través de la pantalla, If there's someone that's watching, yo le voy a pedir que haga esta oración. I would like for them to make this prayer. Si usted está aquí y no levantó su mano, pero quiere hacer esta oración, y usted que está ahí quiere hacer esta oración, If you're here but you didn't raise your hand and you want to make this prayer, haga esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, say this prayer with us. Lord Jesus, en esta mañana this morning, yo reconozco que he pecado. I recognize that I've sinned. Reconozco que soy pecador. I recognize that I'm a sinner. Pero en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados. And this morning I repent of all my sins. A través de la explicación de tu palabra, Through the explanation of your word, yo entiendo I understand que tú fuiste a la cruz that you went to the cross para darme libertad del pecado. to give me freedom of sin. Y en esta mañana yo me arrepiento de mis pecados. This morning I repent of my sins. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. I confess you as my Lord and my Savior. Ven sobre mi vida. Come over my life. Ven a ser el Señor de mi vida. Come be the Lord of my life. Escribe mi nombre en el libro de la vida Write my name in the book of life y no lo borres jamás. and never erase it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si tú hiciste esta oración, If you made this prayer, hoy dice la palabra que hay fiesta en los cielos. so the word said there's a party in Que heaven. cada vez que un pecador se arrepiente, Because every time a sinner repents, hay fiesta en los cielos. there's a celebration in heaven. Yo no quiero cerrar este tiempo I don't want to close this time sin abrir un tiempo de altar. Si usted, without opening a time of altar. tal vez usted viene enfermo, Maybe you've come sick. en esta mañana Dios te puede sanar. This morning God can heal you. En esta mañana Dios te puede sanar. This morning God can heal you. Yo quiero invitarle, I want to invite you, si usted puede y usted quiere pasar, if you want to come, quiero tener un tiempo de oración. I'd like to have a time of prayer. Gracias, Señor. Queremos orar por diferentes cosas. I want to pray for different things. Y en esta mañana, And this morning, si tú dices, if you say, Pastor, ore por mí. I have to pray for me, Hay situaciones en mi vida. there's situations in my life, Pastor, ore por mí. I have to pray for me. Venga, por favor. Make your way to the front. No queremos pasar este tiempo sin orar. We don't want to pass up this time to pray. Queremos orar por usted. We want to pray for you. Gracias, Señor. Thank you, God. Vamos. Si usted dice, si usted desea oración, pase al frente, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta mañana es tu mañana. Esta mañana es tu mañana. En esta mañana, el beneficio de lo que Jesús compró en la cruz se hace vigente sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Usted que está en su lugar, por favor, extienda su mano. Vamos a orar todos. Ore. Yo creo que este es un día muy especial. Aleluya. Gracias.